Mi hermano dorado robó mi idea de negocio y la patentó. Mis padres tomaron su lado. Lo dejé lanzar. Esperé a que gastara todos sus ahorros de vida en la fabricación. Luego lo golpeé con una demanda de arte previo que preparé hace 2 años. Está en bancarrota y compré el inventario por centavos. Mi hermano favorito robó mi diseño de brocas para router que pasé 8 meses desarrollando. Lo patentó con el apoyo total y financiamiento de nuestros padres. Ese momento ocurrió hace exactamente 3 semanas en la cena de celebración que mis padres organizaron en su casa. Toda la familia estaba ahí, tíos, primos, incluso algunos amigos cercanos de la familia. Rodrigo, mi hermano menor, se puso de pie con una copa de champán en la mano y anunció con una sonrisa radiante que acababa de firmar el contrato de manufactura más grande de su vida. 10.000 unidades de su revolucionario diseño de brocas intercambiables para carpintería. La inversión completa, 50.000 pesos. Todo su dinero. Cada centavo que había ahorrado durante 7 años trabajando en la empresa de construcción de nuestro padre. Mi madre lloraba de orgullo. Mi padre abrazó a Rodrigo como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Todos aplaudieron. Yo levanté mi copa y brindé con ellos con una sonrisa que ninguno de ellos supo interpretar correctamente. Rodrigo me miró directo a los ojos mientras bebía y pude ver ese brillo de superioridad que siempre había tenido desde niños. El hijo perfecto, el hermano favorito, el que nunca se equivocaba, el que papá siempre presentaba como mi orgullo, mientras yo era simplemente Sebastián, el mayor. Nadie en esa mesa sabía lo que yo tenía guardado en mi computadora portátil. Nadie sabía que cada dibujo, cada medida, cada iteración de ese diseño estaba documentada y fechada digitalmente desde hacía 2 años y medio. Tampoco sabían que había consultado con 3 abogados especializados en propiedad intelectual, que había registrado cada paso del proceso creativo en una plataforma de blockchain o que tenía grabaciones de las conversaciones donde le mostré a Rodrigo mis prototipos en confianza como hermanos. Todo comenzó hace casi 3 años, cuando trabajaba desde el pequeño taller que renté con mis propios ahorros. Siempre me gustó trabajar con madera, pero mi verdadera pasión era diseñar herramientas. Pasaba las noches dibujando, probando, modificando. El concepto de las brocas intercambiables me vino después de romper mi 5ª broca cara en un mes. ¿Por qué comprar una broca nueva completa cuando solo la punta se desgasta? Diseñé un sistema donde la punta se pudiera cambiar en segundos, pero manteniendo la precisión y estabilidad de una broca tradicional. 8 meses de pruebas, docenas de prototipos, cientos de horas. Rodrigo vino a visitarme un sábado. Dijo que quería ver en qué estaba trabajando, que extrañaba pasar tiempo conmigo como cuando éramos niños. Qué estúpido fui y le mostré todo. Le expliqué el mecanismo, las ventajas, el mercado potencial. Él tomó fotos para recordar lo talentoso que eres, hermano. Me abrazó, me dijo que estaba orgulloso de mí. 3 semanas después presentó una solicitud de patente con el dinero de nuestros padres. Obviamente cuando me enteré, fui directo a la casa familiar. Confronté a Rodrigo frente a mis padres. Él negó todo con una actuación digna de un Oscar. Dijo que había estado trabajando en esa idea durante meses, que era una coincidencia. Mi padre me miró con esa expresión de decepción que conocía tan bien y dijo: Sebastián, no todos pueden tener ideas brillantes. No es digno de ti intentar robar el mérito de tu hermano por envidia. Mi madre agregó: siempre has sido celoso de Rodrigo. Desde niños, ya basta. Esa traición familiar me partió en 2. No solo perdí mi invento, perdí a mi familia. Pero algo más pasó esa noche. Decidí que la venganza sería meticulosa, legal y absolutamente devastadora. No discutí más, no grité, no supliqué, simplemente me fui de esa casa y no volví. Les dejé creer que habían ganado. Mientras tanto, contraté al mejor abogado de patentes de la ciudad, un hombre llamado Bernardo Salinas, que me miró con escepticismo hasta que le mostré mi documentación. Sus ojos se iluminaron. Esto es oro puro, dijo. Pero necesitas paciencia. Si lo demandas ahora, solo recuperarás la patente. Si esperas a que invierta todo su dinero en manufactura y distribución, lo dejarás en la ruina.
Así que esperé. Observé desde las sombras cómo Rodrigo presumía en redes sociales su innovador diseño. Vi cómo mis padres le organizaban fiestas de celebración cada vez que conseguía un nuevo cliente. Leí cada artículo en revistas de carpintería que lo presentaban como el joven genio de las herramientas. Cada palabra era una puñalada. Pero cada puñalada alimentaba mi determinación. Bernardo me aconsejó documentar absolutamente todo. Cada vez que Rodrigo publicaba algo sobre su diseño, lo guardaba. Cada entrevista, cada presentación en ferias comerciales, cada contrato que firmaba. Estaba construyendo su propia tumba y ni siquiera lo sabía. Hace 6 meses, Rodrigo finalmente consiguió el contrato grande. Una cadena de ferreterías quería 10.000 unidades para distribuir en todo el país. El problema era que necesitaba pagar por adelantado la manufactura, 150.000 pesos. No tenía tanto dinero, así que pidió un préstamo usando la casa de nuestros padres como garantía. Ellos firmaron sin dudarlo. En ti confiamos, hijo, dijo mi padre frente al notario. Bernardo sonrió cuando le conté. Perfecto, ahora tiene todo que perder. La semana pasada, 3 días después de que Rodrigo recibiera las 10.000 unidades en su bodega nueva, un mensajero tocó la puerta de su oficina. Le entregó la demanda, 40 páginas de evidencia irrefutable, fotos con metadata de fechas, documentos con timestamps de blockchain, correos electrónicos, grabaciones de audio donde él mismo admitía que yo le había dado la idea. Testimonios de 3 colegas carpinteros a quienes yo había mostrado prototipos meses antes de que Rodrigo presentara su solicitud de patente. El abogado de Rodrigo le aconsejó llegar a un acuerdo, pero Rodrigo, siempre tan arrogante, decidió pelear. Sebastián solo está celoso, declaró públicamente. No tiene pruebas reales. Grave error. El juicio duró exactamente 4 días. El juez ni siquiera necesitó retirarse a deliberar. Dictó sentencia ahí mismo. La patente era mía. Rodrigo debía cesar inmediatamente toda producción y venta. Debía entregarme todos los inventarios y debía pagarme daños y perjuicios por $0,000. Rodrigo salió de esa corte blanco como papel. Esa misma tarde los bancos le bloquearon las cuentas. La cadena de ferreterías canceló el contrato y exigió la devolución del adelanto que le habían dado. Rodrigo no tenía dinero para devolver. No tenía dinero para nada. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. Yo, por mi parte, compré todo su inventario en la subasta judicial. 10.000 unidades de brocas que él había fabricado con mi diseño. Las pagué a precio de liquidación, 3.000 pesos, menos del 2% de lo que él había invertido. Anoche recibí una llamada de mi madre. Lloraba. Me suplicaba que perdonara a Rodrigo, que retirara la demanda, que pensara en la familia. Le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Yo pensé en la familia hace 2 años cuando pedí su apoyo y me llamaron envidioso. Ahora es muy tarde. Colgué. Rodrigo intentó llamarme 17 veces. No contesté ninguna. Finalmente me dejó un mensaje de voz. Su voz estaba rota, desesperada. Decía que lo sentía, que había cometido un error, que haría lo que fuera para arreglarlo. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Mi hermano dorado, el favorito de la familia, el hijo perfecto, ahora enfrenta una quiebra total y yo tengo en mis manos exactamente lo que me robó. Comprado legalmente por una fracción de su valor. Pero esta historia de venganza apenas comienza. Porque lo que Rodrigo y mis padres aún no saben es que tengo planes para esas 10.000 brocas. Planes que convertirán su pesadilla en algo permanente. La justicia puede ser lenta, pero cuando finalmente llega es absolutamente implacable. Durante los primeros días después de ganar la demanda, mantuve un perfil bajo. No hice declaraciones públicas, no publiqué nada en redes sociales, simplemente me dediqué a trabajar en silencio, organizando el inventario que había comprado por 3.000 pesos en la subasta judicial. Las 10.000 brocas estaban almacenadas en una bodega que renté al otro lado de la ciudad. Pasaba las tardes allí revisando cada caja, verificando la calidad del producto. Irónicamente,
Rodrigo había hecho un trabajo excelente en la manufactura. Las brocas eran perfectas. Cada detalle de mi diseño original estaba ejecutado con precisión. Bernardo, mi abogado, me llamó una semana después del juicio. Sebastián, necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. Rodrigo está intentando negociar la deuda de daños y perjuicios. Ofrece pagarte en mensualidades durante 5 años. ¿Cuánto puede pagar mensualmente?, pregunté. 3,000 pesos. Está trabajando ahora en la empresa de construcción de tu padre como supervisor de obra. Es todo lo que gana. Hice los cálculos mentalmente. 3,000 al mes durante 5 años. 10,000 pesos en total. Exactamente lo que me debía. Sin intereses. Rechaza la oferta. Dije, ¿estás seguro? Es probable que sea todo lo que puedas obtener de él. Completamente seguro. Quiero el pago completo en 90 días o procederemos con el embargo de sus activos. Sabía perfectamente que Rodrigo no tenía activos que embargar, pero esa era precisamente la idea. Quería que sintiera la presión constante, que supiera que la deuda crecía cada día con intereses legales. La traición familiar tenía un precio y ese precio aumentaba con el tiempo. Mi madre me llamó esa misma noche. Su voz sonaba cansada, derrotada. Sebastián, por favor, tu hermano está desesperado, ha perdido todo. No es suficiente. Te preguntaste si era suficiente cuando me llamaron envidioso. Cuando dijeron que intentaba robar el mérito de Rodrigo, silencio del otro lado. Mamá, tuviste 2 años para creerme. 2 años para pedirme mi versión. Nunca lo hiciste. Ahora es muy tarde para pedir misericordia. Es tu hermano. Era mi hermano. Ahora es solo el hombre que me robó y que pagará cada centavo de lo que me debe. Colgué antes de que pudiera responder. Cada conversación con mi familia abría heridas que apenas comenzaban a sanar. Pero también me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero o la patente, era por el principio. Era por demostrarles que las acciones tienen consecuencias. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. El gerente de compras de una cadena nacional de ferreterías quería reunirse conmigo. Señor Vega, entendemos que usted es ahora el propietario legal del diseño de brocas intercambiables. Estamos interesados en establecer un contrato de distribución. La reunión fue en sus oficinas centrales. El gerente, un hombre llamado Felipe Ramos, fue directo al grano. Teníamos un contrato con su hermano por 10,000 unidades. Él incumplió. Ahora sabemos que usted tiene ese inventario. ¿Estaría dispuesto a vendérnoslo? Depende de la oferta, respondí manteniendo un tono neutral. 25 pesos por unidad, 250,000 pesos por las 10,000 brocas. Mantuve mi expresión impasible, aunque por dentro sentí una oleada de satisfacción. Rodrigo había planeado venderles las brocas a 22 pesos por unidad. Yo estaba recibiendo una oferta 3 pesos más alta por pieza. 30 pesos por unidad, contraofertó. Felipe se reclinó en su silla. Eso es alto para nuestro presupuesto. Es bajo, considerando la calidad del producto y la exclusividad del diseño. Soy el único fabricante autorizado. Si quieren estas brocas, este es mi precio. Hubo un silencio largo. Felipe intercambió miradas con sus colegas. Necesitamos pensarlo. Tienen 48 horas. Después ofrezco el inventario a su competencia. Salí de esa oficina sabiendo que aceptarían. 2 días después recibí el contrato firmado, 300,000 pesos por 10,000 unidades, 297,000 de ganancia neta, considerando mi inversión inicial de 3,000, pero no me detuve ahí. Contraté a una empresa de manufactura diferente, más eficiente que la que Rodrigo había usado. Ordené 20,000 unidades más. El costo de producción era 12 pesos por unidad. Mi margen de ganancia sería de 18 pesos por broca. Mientras tanto, Rodrigo seguía trabajando para mi padre, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. El banco había ejecutado la hipoteca de la casa familiar. Mis padres tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad.
Rodrigo vivía con ellos durmiendo en el sofá de la sala. Un sábado por la tarde me encontré con mi padre en el supermercado. Fue incómodo. Él empujaba un carrito con productos genéricos, marcas baratas. Me vio antes de que pudiera evitarlo. Sebastián dijo con voz tensa. Papá, ¿cómo estás? Bien. El negocio va excelente. Acabo de firmar un contrato por 300,000 pesos. Vi cómo apretaba la mandíbula. Tu madre y yo perdimos la casa por esto. Ustedes perdieron la casa porque decidieron usarla como garantía para un préstamo que financió el robo de mi trabajo. Esa fue su decisión, no la mía. Era tu hermano. Se equivocó. Pero es familia. La familia no te roba, papá. La familia no te llama envidioso cuando pides apoyo. La familia no financia la traición de un hijo contra el otro. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 2. Su cabello estaba más gris, su postura encorvada. Por un momento, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero entonces recordé la noche en que fui a pedirles ayuda y me echaron de su casa llamándome celoso. Espero que estés orgulloso de ti mismo, dijo finalmente. Lo estoy. Por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de haberme defendido. Debiste enseñarle eso a Rodrigo en lugar de enseñarle que siempre tendría alguien que limpiaría sus errores. Me alejé sin mirar atrás. Mis manos temblaban mientras conducía a casa, pero no de culpa. Temblaban de rabia contenida, de años de ser el hijo invisible, el que nunca era suficiente. Esa noche, mientras revisaba los contratos de distribución en mi oficina, recibí un correo electrónico. Era de Rodrigo. El asunto decía, por favor, léelo. Dudé antes de abrirlo, parte de mí y quería borrarlo sin leer. Pero la curiosidad ganó. Sebastián, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero te escribo esto no para suplicar, sino para que sepas que entiendo. Entiendo que te robé no solo un diseño, sino años de tu vida, tu confianza en la familia, tu relación con nuestros padres. Entiendo que el dinero que perdí era lo de menos comparado con lo que te quité. No espero tu perdón. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. La quiebra que enfrento ahora es una fracción del dolor que te causé a ti. Rodrigo. Leí el correo 3 veces. Busqué señales de manipulación, de súplicas encubiertas, pero había algo en el tono que sonaba genuino. Aún así, cerré el correo y lo archivé sin responder. La venganza no requería su arrepentimiento. La justicia no dependía de su comprensión. Lo que Rodrigo entendiera o dejara de entender ya no era mi problema. 3 meses después del juicio, mi negocio había crecido exponencialmente. Tenía contratos con 4 cadenas de ferreterías diferentes. Las brocas intercambiables se estaban vendiendo más rápido de lo que podía producirlas. Contraté a 2 empleados para manejar la logística. Una tarde, uno de ellos entró a mi oficina con una expresión extraña. Sebastián, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es tu hermano. Mi primer instinto fue decirle que lo echara. Pero algo me hizo levantarme y salir a la recepción. Rodrigo estaba ahí con ropa de trabajo sucia, botas con lodo. Se veía demacrado, con ojeras profundas. Cuando me vio, dio un paso atrás como si esperara que lo golpeara. ¿Qué quieres?, pregunté sin emoción. Solo quería verte. Verte exitoso con lo que debió ser siempre tuyo. Misión cumplida. Ahora vete, Sebastián. Yo no. No hagas esto. No vengas aquí a buscar absolución o cierre emocional. Hiciste tu elección, ahora vive con las consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Solo quería decirte que tenías razón en todo. Siempre tuve razón, Rodrigo. El problema es que te tomó perderlo todo para admitirlo. Se quedó ahí parado, sin saber qué más decir. Finalmente se dio la vuelta y salió. Lo vi alejarse por la ventana, subirse a un autobús público. El hermano favorito, el hijo dorado, el que siempre tuvo todo. Ahora no tenía ni siquiera un auto. Y yo, el hijo invisible, el envidioso,
el que intentaba robar mérito. Ahora tenía un negocio próspero, contratos millonarios y la satisfacción de saber que había ganado limpiamente. La justicia a veces llega lenta, pero cuando llega es devastadora. Y yo apenas estaba comenzando. Los siguientes 6 meses fueron de crecimiento acelerado. Mi empresa, que inicialmente era solo yo trabajando desde un pequeño taller, ahora tenía oficinas propias, 12 empleados y contratos con ferreterías en 3 países diferentes. Las brocas intercambiables se habían convertido en un producto referencia en la industria de herramientas para carpintería. Contraté a una gerente de operaciones llamada Marcela. Era eficiente, directa y no toleraba excusas. En nuestra primera reunión semanal me presentó un análisis completo del mercado. Sebastián, tienes un monopolio temporal. Tu patente está protegida por 8 años más, pero necesitas expandir la línea de productos antes de que aparezcan competidores con diseños similares. Tenía razón. Pasé las siguientes semanas diseñando variaciones del producto original. Brocas para diferentes materiales, diferentes tamaños, accesorios complementarios. Cada nuevo diseño lo registraba inmediatamente documentando cada paso del proceso. Había aprendido la lección. Una tarde, mientras revisaba prototipos en el taller, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Felipe Ramos, el gerente de la cadena de ferreterías. Sebastián, necesito informarte algo. Tu hermano vino a nuestras oficinas ayer. Intentó vendernos un diseño mejorado de las brocas intercambiables. Dijo que había corregido ciertos defectos del modelo original. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y qué le dijeron? Que no estábamos interesados. Además, nuestro departamento legal revisó su propuesta. Es básicamente tu diseño con modificaciones cosméticas mínimas. Si él intentara patentarlo, sería una violación directa de tu patente existente. Pensé que deberías saberlo. Gracias, Felipe. Aprecio la información. Colgué y llamé inmediatamente a Bernardo. Le expliqué la situación. Necesito que le envíes una carta de cese y de si Rodrigo intenta usar mi diseño de cualquier forma, quiero que sepa que lo demandaré nuevamente. Entendido. La redactaré hoy mismo. Esa noche no pude dormir. La audacia de Rodrigo era impresionante. Después de perderlo todo, después de enfrentar la quiebra, después de ver las consecuencias de sus acciones, todavía intentaba aprovecharse de mi trabajo. La traición familiar no había terminado, solo había evolucionado. 2 días después, Bernardo me llamó. Sebastián, tenemos un problema. Rodrigo presentó una contrademanda. Alega que el diseño original fue un proyecto conjunto entre ustedes dos y que merece participación en las ganancias. Me reí. Fue una risa amarga, incrédula. ¿Tiene pruebas de eso? Dice que tiene correos electrónicos donde ustedes discutían mejoras al diseño. Básicamente está tergiversando las conversaciones donde tú le mostraste tu trabajo como si fueran sesiones de colaboración. Esos correos demuestran exactamente lo contrario. Yo le explicaba mi diseño. Él solo hacía preguntas. Lo sé, pero esto va a retrasar todo. Necesitaremos ir a corte nuevamente, presentar evidencia adicional. Él está apostando a que te canses y llegues a un acuerdo. Que vaya a corte. No llegaré a ningún acuerdo ni por un centavo. El proceso legal se extendió durante 4 meses. Cada semana había audiencias, deposiciones, revisiones de documentos. Rodrigo había contratado a un abogado mediante asistencia legal gratuita. Era joven, inexperto, pero agresivo. Intentaba pintar la situación como una disputa entre hermanos, donde ambos tenían parte de razón. Durante una de las audiencias me encontré cara a cara con Rodrigo en el pasillo del tribunal. Íbamos acompañados de nuestros abogados, así que no podíamos hablar directamente, pero nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi desesperación, rabia y algo más. Envidia, la misma envidia que mis padres me habían acusado de sentir hacia él. Finalmente llegó el día del veredicto. El juez revisó toda la evidencia. Mis documentos con fechas, las grabaciones, los testimonios de expertos en propiedad intelectual.
Luego revisó lo que Rodrigo presentó, correos electrónicos sacados de contexto, declaraciones de nuestros padres diciendo que siempre habían trabajado juntos en proyectos. La sentencia fue rápida y contundente. El juez desestimó la contrademanda de Rodrigo por considerarla frívola y sin fundamento. Además, lo condenó a pagar los costos legales de mi defensa. 5,000 pesos adicionales a los 180,000 que ya me debía. Rodrigo salió de la sala blanco como la pared. Su abogado intentó consolarlo, pero él simplemente se alejó sin decir palabra. Esa noche, Marcela organizó una pequeña celebración en la oficina. Por la justicia brindó levantando su copa. Todos los empleados brindaron conmigo, pero yo no sentía ganas de celebrar. Sentía cansancio, 4 meses de batallas legales, de revivir la traición una y otra vez en audiencias, de escuchar a mi familia mentir bajo juramento para proteger a Rodrigo. Una semana después recibí una llamada de mi tía Leonor, hermana de mi madre. Sebastián, necesito hablar contigo. Es importante. Leonor siempre había sido la única persona sensata en la familia. No había tomado bandos durante todo el conflicto, simplemente se había mantenido al margen. Nos encontramos en una cafetería neutral. Ella llegó con expresión seria. Tu madre está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral hace días. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Por qué nadie me llamó? Tu padre dijo que no quería saber nada de ellos, pero yo pensé que tenías derecho a saberlo. ¿Cómo está? Estable, pero seria. Los doctores dicen que el estrés fue un factor importante. Sebastián, no te llamo para culparte. Solo pensé que querrías saberlo. Fui al hospital esa misma tarde. Mi padre estaba en la sala de espera con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se levantó. Sebastián, ¿cómo está mamá? Consciente, pero débil. El lado izquierdo está parcialmente paralizado. Van a necesitar meses de rehabilitación. Nos quedamos ahí parados sin saber qué más decir. Finalmente pregunté, ¿puedo verla? No sé si quiera verte. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Entiendo. Solo quería saber cómo estaba. Me di la vuelta para irme, pero mi padre me detuvo. Espera, Rodrigo también está aquí. Está con ella ahora. Por supuesto que estaba. El hijo favorito, el que podía hacer todo mal y seguir siendo amado incondicionalmente. Decidí irme, pero entonces una enfermera salió de la habitación. Sebastián Vega. Sí. Su madre pregunta por usted. Entré a la habitación con el corazón acelerado. Mi madre estaba recostada en la cama con el rostro caído del lado izquierdo. Rodrigo estaba sentado junto a ella sosteniendo su mano. Cuando me vio, se levantó inmediatamente y salió sin decir palabra. Sebastián, dijo mi madre con voz arrastrada por el derrame. Viniste, tía Leonor me llamó. ¿Cómo te sientes? Cansada. Muy cansada. Hizo una pausa larga. Lo siento, no esperaba esas palabras. ¿Qué? Siento no haberte creído. Siento haber elegido a Rodrigo sobre ti. Siento todo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaba perdonado, pero la otra parte, la parte que había sufrido durante años siendo invisible, no podía simplemente olvidar. Mamá, aprecio tus disculpas, pero necesitas entender algo. No puedo simplemente olvidar 2 años de ser llamado envidioso, de ser tratado como el problema cuando yo era la víctima. No funciona así. Lo sé. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Me quedé ahí parado viendo a mi madre frágil en esa cama de hospital y algo dentro de mí se ablandó. No perdón completo, pero sí algo parecido a compasión. Descansa, mamá. Hablaremos cuando estés mejor. Salí de la habitación y encontré a Rodrigo en el pasillo. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Sebastián, gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. Vine por mamá, no por ti. Lo sé, pero aún así significa algo. Nos quedamos ahí en silencio, incómodo.
Finalmente, Rodrigo habló. Voy a retirar cualquier intento de apelar el veredicto. Ya no pelearé más. Encontraré la forma de pagarte todo lo que te debo, aunque me tome el resto de mi vida. Bien. No había nada más que decir. La venganza había perdido su sabor después de ver a mi madre en esa cama. No porque los perdonara, sino porque me di cuenta de que ellos ya estaban pagando su precio. Mi madre con su salud destruida por el estrés. Mi padre trabajando a los 65 años para pagar deudas de un hijo irresponsable. Rodrigo viviendo en un sofá sin futuro, sin esperanza. Yo, por otro lado, tenía un negocio próspero, tenía empleados que me respetaban, tenía contratos millonarios, tenía mi dignidad intacta. La mejor venganza no era verlos sufrir, la mejor venganza era mi éxito. Y ese éxito no dependía de que ellos fracasaran. Ya había ganado. 3 meses después de la hospitalización de mi madre, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. No fue perdón, no fue reconciliación, fue algo diferente, indiferencia productiva. Establecí un fondo de pago automático donde Rodrigo podía depositar lo que pudiera cada mes para saldar su deuda. No habría más reuniones, no más llamadas, no más dramas, solo transacciones bancarias frías y documentadas. Él depositaba, yo recibía y hacía hasta completar los 225,000 pesos que ahora me debía con los costos legales incluidos. El primer depósito llegó 2 semanas después, 500 pesos. Una cantidad ridícula considerando la deuda total, pero era algo. Mes tras mes llegaban depósitos variables, 500, 700, a veces solo 300. Bernardo mantenía el registro meticuloso. Mientras tanto, mi negocio explotó de formas que nunca imaginé. Una empresa europea de herramientas profesionales se acercó con una oferta de licenciamiento. Querían producir y vender las brocas intercambiables en Europa bajo mi patente. La oferta era de 100,000 pesos anuales en regalías más un porcentaje del 5% sobre cada venta. Marcela casi gritó de emoción cuando le conté, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Vas a estar generando ingresos pasivos mientras duermes. Firmé el contrato en Ámsterdam. Fue mi primer viaje internacional por negocios. El director ejecutivo de la empresa, un hombre llamado Klaus, me llevó a cenar después de la firma. Sebastián, eres joven para tener tanto éxito. ¿Cuál es tu secreto? Documentar todo, proteger tu trabajo y nunca, nunca confiar en que la sangre es más fuerte que la ambición. Klaus se rió pensando que bromeaba, pero yo hablaba completamente en serio. De regreso en casa, las cosas comenzaron a cambiar de maneras inesperadas. Mi padre me llamó por primera vez en 6 meses. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, casi humilde. Sebastián, tu madre quiere verte. Ha estado preguntando por ti. ¿Cómo está? Mejor, la terapia física está funcionando. Ya puede caminar con andadera, pero mentalmente ha estado reflexionando mucho. Fui a visitarla un domingo por la tarde. Vivían ahora en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media baja. El contraste con la casa familiar donde crecimos era brutal. Muebles viejos, alfombra gastada, paredes que necesitaban pintura. Mi madre abrió la puerta usando su andadera. Se veía años más vieja que la última vez, pero sus ojos tenían algo diferente. Claridad. Quizás, o tal vez solo derrota. Pasa, hijo. La palabra hijo me tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me llamaba así, con afecto genuino? Nos sentamos en la pequeña sala. Ella preparó café con manos temblorosas. Sebastián, he tenido mucho tiempo para pensar estos meses. Tiempo para ver las cosas claramente por primera vez en años. Así tu padre y yo arruinamos todo. No solo contigo, con Rodrigo también. Lo criamos para creer que siempre tendría quien limpiara sus errores. Le enseñamos que ser el favorito significaba nunca enfrentar consecuencias. Bebí mi café en silencio, dejándola hablar. Cuando tu padre me dijo que habías ganado otro juicio, que Rodrigo ahora te debía más dinero, esperé sentir rabia hacia ti. Pero lo que sentí fue vergüenza.
Vergüenza porque tuve que ver a mi hijo mayor triunfar a pesar de nosotros. No gracias a nosotros. Mamá, no necesitas. Sí, necesito decirte que te fallamos, que fuimos pésimos padres contigo y que entiendo si nunca puedes perdonarnos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no eran lágrimas manipuladoras, eran genuinas, dolorosas. No sé si puedo perdonarlos, dije con honestidad, pero puedo coexistir con ustedes. Puedo visitarte ocasionalmente, asegurarme de que estés bien, no por obligación familiar, sino porque así lo decido yo. Es más de lo que merecemos. Antes de irme pregunté por Rodrigo, ¿cómo está? Trabajando mucho. Hace turnos dobles en la construcción. Todos sus depósitos a tu cuenta salen de horas extra. No gasta en nada más que comida básica y el pago de tu deuda. No respondí. No sabía cómo sentirme al respecto. 2 semanas después ocurrió algo que no vi venir. Recibí una invitación para hablar en una conferencia de emprendedores sobre propiedad intelectual. El organizador me había contactado después de leer un artículo sobre mi caso en una revista de negocios. Su historia es inspiradora, me dijo por teléfono. Un joven emprendedor que protegió su trabajo y construyó un negocio exitoso a pesar de las adversidades. Nuestros asistentes necesitan escuchar esto. Acepté. Aunque hablar en público no era mi fuerte, Marcela me ayudó a preparar la presentación. No te enfoques en la venganza, me aconsejó. Enfócate en las lecciones prácticas, documentación, protección legal, perseverancia. La conferencia fue en un hotel de lujo en la capital. Había 300 personas en la audiencia. Cuando subí al escenario sentí las piernas temblar, pero una vez que empecé a hablar las palabras fluyeron naturalmente. Conté mi historia sin mencionar nombres. Hablé sobre la importancia de documentar cada fase de un proyecto. Sobre contratar buenos abogados. Sobre no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en familia, sobre convertir el dolor en motivación productiva. La audiencia aplaudió de pie. Después de la charla, docenas de personas se acercaron para agradecerme, para compartir sus propias historias de traición y superación. Una mujer joven, no mayor de 25 años, me dijo con lágrimas en los ojos, mi socio me robó nuestra idea de negocio el mes pasado. Estaba pensando en rendirme. Tu historia me dio esperanza. No te rindas, le dije. Documenta todo, busca ayuda legal y pelea. La justicia existe si estás dispuesto a perseguirla. Esa noche en mi habitación del hotel reflexioné sobre el camino recorrido. 3 años atrás era un diseñador frustrado trabajando en un taller pequeño. Ahora era el CEO de una empresa en crecimiento, con contratos internacionales, dando charlas motivacionales. Rodrigo seguía depositando su dinero mensualmente. La deuda disminuía lentamente. 224.000, 222.000, 220.000. A este ritmo, terminaría de pagar en 15 años toda una vida dedicada a compensar un momento de codicia y traición. Mi teléfono sonó, era Marcela. Sebastián, necesito darte noticias urgentes. Klaus llamó desde Europa. Las ventas de las brocas están superando todas las proyecciones. Quieren renegociar el contrato para aumentar tus regalías al 8%. Están hablando de números de 7 cifras anuales. 7 cifras, sí. Y hay más. Una empresa estadounidense de capital privado está interesada en comprar tu compañía. La valoración preliminar es de 5 millones. Me senté en la cama procesando la información. $000 por un negocio que había comenzado en un taller rentado con un diseño que casi me roban en una familia que nunca creyó en mí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcela. Déjame pensarlo. Es mucho que procesar. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi madre en su apartamento pequeño, en mi padre trabajando a su edad, en Rodrigo haciendo turnos dobles para pagar una deuda que crecería con intereses si no aceleraba los pagos. Pensé en la opción de vender la empresa, tomar los 5 millones y vivir el resto de mi vida sin preocupaciones financieras. Pero también pensé en lo que ese negocio representaba, mi reivindicación, mi prueba de que tenía razón,
mi victoria sobre aquellos que me subestimaron. Al amanecer tomé una decisión. No vendería, al menos no todavía. Este negocio era más que dinero. Era mi identidad, mi legado, mi evidencia tangible de que la venganza bien ejecutada no solo se trata de destruir al enemigo, sino de construirte a ti mismo hasta que tu éxito sea tan brillante que lo ciegue. La justicia verdadera no era ver a Rodrigo sufrir, era verme a mí mismo triunfar de formas que él nunca imaginó posibles. Un año después de rechazar la oferta de compra, mi empresa había triplicado su valor. Las proyecciones ahora hablaban de 15 millones de dólares. Había abierto una segunda planta de manufactura, contratado a 40 empleados más y expandido la línea de productos a 20 variaciones diferentes de herramientas intercambiables. Rodrigo seguía depositando religiosamente cada mes. La deuda ahora estaba en 190,000 pesos, 35,000 pagados en casi 3 años. A este ritmo, terminaría de pagar cuando tuviera 50 años. Una tarde de viernes, Bernardo me llamó con un tono inusual en su voz. Sebastián, necesito hablar contigo en persona. Es sobre Rodrigo. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Bernardo tenía una carpeta abierta frente a él. Rodrigo presentó una petición ante el juez solicitando reestructurar la deuda. Alega que el monto es imposible de pagar con su salario actual y está pidiendo que se reduzca o se le permita declararse en bancarrota para eliminarla. Sentí la mandíbula apretarse. Puede hacer eso legalmente, puede intentarlo, pero considerando que es una deuda por daños y perjuicios derivada de fraude comprobado, es poco probable que un juez la elimine completamente. Sin embargo, podrían reducir el monto o establecer un plan de pagos más favorable para él. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Durante esos 14 días preparé mi caso meticulosamente. Recopilé todos los registros de pagos de Rodrigo, mostrando que había sido consistente, pero deliberadamente lento. Documenté mi crecimiento empresarial para demostrar el daño real que su robo me causó. Inicialmente preparé cifras mostrando cuánto dinero dejé de ganar durante el tiempo que él usó mi patente ilegalmente. El día de la audiencia llegué temprano. Rodrigo estaba sentado con su abogado de asistencia legal. Se veía demacrado, con más canas de las que correspondían a su edad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la vista inmediatamente. El juez revisó la petición de Rodrigo. Su abogado argumentó que la deuda era punitiva y excesiva, considerando que Rodrigo ya había perdido todo. Presentó documentos mostrando su salario actual, 3,200 pesos mensuales. De esos depositaba 600 a mi cuenta, pagaba 400 de renta a nuestros padres y sobrevivía con el resto. Cuando fue mi turno de hablar, Bernardo presentó nuestra evidencia. Su señoría, el señor Rodrigo Vega, no fue víctima de circunstancias. Fue perpetrador de un fraude deliberado y calculado. Robó el trabajo de su hermano, mintió sobre su autoría y solo se detuvo cuando fue legalmente forzado. Los 190,000 pesos que aún debe son una fracción del daño real causado. Presentamos proyecciones mostrando que de no haber sido por el robo inicial, mi negocio habría despegado 2 años antes. El señor Sebastián Vega perdió 24 meses de participación en el mercado. En términos reales, eso representa pérdidas de aproximadamente 800,000 pesos. La deuda actual es generosa en comparación. El juez escuchó ambos lados, revisó los documentos y finalmente habló. Señor Rodrigo Vega, su situación financiera actual es consecuencia directa de sus propias acciones fraudulentas. Sin embargo, esta corte reconoce que el plan de pagos actual le tomará décadas completar. Por lo tanto, establezco lo siguiente. La deuda se mantiene en 190,000 pesos sin reducción. Sin embargo, el señor Rodrigo Vega puede optar por saldarla mediante un pago global si encuentra los medios o continuar con los pagos mensuales con un interés reducido del 2% anual en lugar del 5% legal. Era una victoria a medias. No obtuve reducción de deuda para Rodrigo, pero él obtuvo mejores términos de pago. Aún así seguiría pagando durante años. Afuera del tribunal, Rodrigo se acercó a mí. Sebastián, sé que no significa nada para ti, pero gracias por no presionar para que la deuda aumentara. No lo hice por ti,
Lo hice porque estoy cansado de que esta situación consuma más de mi tiempo. Entiendo. Solo quiero que sepas que cada pago que hago no lo veo como castigo, lo veo como penitencia, como recordatorio de no volver a ser esa persona nunca más. No respondí. Di media vuelta y me fui. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, reflexioné sobre la situación. 3 años de batalla legal, 3 años de tensión familiar, 3 años de ser el villano en la narrativa de mis padres. ¿Valió la pena? Miré alrededor de mi apartamento. Era espacioso, moderno, en el mejor barrio de la ciudad. Miré mi cuenta bancaria en el teléfono. 7 cifras. Miré mi agenda llena de reuniones con inversionistas, presentaciones en conferencias, entrevistas en medios. Sí, había valido la pena. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era un periodista de una revista económica importante. Señor Vega, estamos haciendo un reportaje sobre emprendedores que superaron traiciones corporativas o familiares. Su historia apareció en nuestra investigación. ¿Estaría dispuesto a ser entrevistado? Dudé. Hacer pública toda la historia significaba exponer a mi familia, pero también significaba enviar un mensaje a otros emprendedores en situaciones similares. Con una condición, dije finalmente, no mencionan nombres de mi familia. Mantenemos su anonimato. Aceptado. La entrevista se publicó 2 meses después. El titular decía de la traición familiar al éxito millonario. La historia de un emprendedor que protegió su innovación. El artículo detallaba mi caso sin nombres, enfocándose en las lecciones prácticas sobre protección de propiedad intelectual. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de correos de otros emprendedores compartiendo historias similares. Algunos habían perdido sus negocios a manos de socios deshonestos. Otros fueron robados por empleados. Varios más sufrieron traiciones familiares como la mía. Decidí hacer algo con toda esa información. Contraté a un abogado especializado y creamos un programa de asesoría gratuita para emprendedores que necesitaran proteger su propiedad intelectual, pero no tuvieran recursos. Lo llamamos Proyecto Protección. Marcela lo administraba junto con 2 abogados voluntarios. En el primer año ayudamos a 32 emprendedores a proteger sus diseños, patentes y marcas. 4 de ellos evitaron robos similares al que yo sufrí. Uno me escribió: gracias a su programa documenté todo antes de mostrarle mi prototipo a mi socio. Buena decisión, porque 3 meses después intentó registrarlo a su nombre. Tengo las pruebas para detenerlo. Esa era la venganza verdadera, no destruir a Rodrigo, sino asegurarme de que otros no sufrieran lo que yo sufrí. 4 años después del inicio de todo, recibí un correo de Rodrigo. Era breve. Sebastián, terminé de pagar la deuda. Los últimos 115.000 los pagué con un préstamo personal que conseguí usando como garantía mi participación en la empresa de papá. Tardé 4 años, pero está hecho. Ahora podemos ambos seguir adelante. No espero respuesta. Solo quería que supieras que cumplí. Verifiqué con Bernardo. Era verdad. El último depósito había llegado. 115.000 pesos de un solo golpe. La deuda estaba saldada. No le respondí el correo. No había nada que decir. El capítulo estaba cerrado. 5 años después del día en que Rodrigo robó mi diseño, mi vida era irreconocible de maneras que nunca imaginé. La empresa había sido adquirida finalmente por un conglomerado internacional por $23 millones. Me quedé como consultor creativo con un salario de 300.000 pesos anuales. Más participación en las ganancias futuras. Rodrigo trabajaba ahora como gerente de obra en una empresa de construcción diferente a la de nuestro padre. Había ascendido lentamente gracias a su trabajo constante. Ganaba lo suficiente para vivir modestamente. Seguía soltero, viviendo solo en un apartamento de un dormitorio. Mis padres se habían mudado a un lugar mejor después de que yo, sin decírselo a nadie, pagara discretamente 6 meses de renta adelantada en su nombre. Lo hice a través de Bernardo para mantener el anonimato. No era perdón, era simplemente dejar de cargar con el peso de su sufrimiento en mi conciencia.
Mi madre se recuperó casi completamente del derrame. Todavía tenía ligera dificultad para caminar, pero era funcional e independiente. Nos veíamos una vez al mes para almorzar. Las conversaciones eran cordiales, pero superficiales. Hablábamos del clima, de noticias generales, de su salud. Nunca de Rodrigo, nunca del pasado, nunca de lo que pudo haber sido. Una tarde de domingo, mientras organizaba documentos viejos en mi oficina en casa, encontré la primera versión del diseño de las brocas intercambiables. Era un boceto a lápiz en papel cuadriculado fechado exactamente 6 años atrás. Lo miré durante largo rato recordando las noches interminables en aquel taller pequeño. La emoción de cada avance, la ingenuidad de pensar que podía confiar en mi familia. Ese papel amarillento ahora valía $23 millones. Mi teléfono sonó. Era Marcela. Ya no trabajaba para mí directamente desde la venta de la empresa, pero seguíamos en contacto. Sebastián, ¿tienes planes para el sábado? Vamos a inaugurar el 10º centro del proyecto Protección. Deberías estar ahí. Ahí estaré. El proyecto Protección se había expandido más allá de mis expectativas. Ahora operaba en 10 ciudades con 20 abogados voluntarios y había ayudado a más de 500 emprendedores a proteger sus innovaciones. Era mi verdadero legado, más valioso que cualquier cuenta bancaria. El día de la inauguración, mientras cortaba el listón ceremonial del nuevo centro, vi entre el público a alguien inesperado. Rodrigo estaba ahí al fondo, casi escondido entre la multitud. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Él asintió con respeto. Yo correspondí el gesto. Nada más después del evento, mientras guardaba mis cosas, una mujer joven se acercó. Señor Vega, soy periodista. Estoy escribiendo un libro sobre emprendedores que superaron traiciones. Su historia sería el capítulo central. Estaría dispuesto a participar con nombres reales. Solo si usted autoriza. Pensé en Rodrigo trabajando honestamente para reconstruir su vida. Pensé en mis padres envejeciendo en su apartamento modesto. Pensé en el daño que causaron, pero también en cómo ellos mismos habían pagado el precio de sus decisiones. Puede usar mi nombre, pero los demás permanecen anónimos. La historia no es sobre castigarlos públicamente, es sobre mostrar que la justicia existe si estás dispuesto a pelear por ella. El libro se publicó un año después. Se tituló Protege lo tuyo. Historias de emprendedores que defendieron sus innovaciones. Mi capítulo detallaba todo. El robo, las batallas legales, el crecimiento empresarial, el proyecto Protección. Se volvió un bestseller en la categoría de negocios. Rodrigo me escribió después de que salió el libro. Leí tu capítulo. Es justo. Gracias por no usar mi nombre. No lo merecía, pero lo agradezco. Lo que hiciste después. El proyecto Protección es admirable. Estás ayudando a personas como yo a no convertirse en personas como yo. Eso requiere un tipo de fortaleza que yo nunca tuve. Esta vez sí le respondí. El pasado es pasado, Rodrigo. Ambos estamos donde debemos estar. No hubo más intercambios, no eran necesarios. 7 años después del robo inicial, asistí a una conferencia de innovación tecnológica como panelista invitado. Durante la sesión de preguntas, un joven emprendedor levantó la mano. Señor Vega, ¿cómo supera el dolor emocional de ser traicionado por familia? ¿Cómo maneja esa contradicción de amar a alguien, pero saber que le hizo daño irreparable? La sala quedó en silencio esperando mi respuesta. Respiré profundo antes de hablar. No lo superas completamente. Ese dolor se convierte en parte de quién eres. Pero puedes elegir qué hacer con él. Puedes dejar que te amargue y destruya o puedes transformarlo en combustible para crear algo más grande que la traición misma. Mi hermano me robó un diseño. Yo usé ese robo como motivación para construir no solo una empresa, sino un sistema que protege a cientos de personas de sufrir lo mismo. La venganza no fue destruirlo a él, fue construirme a mí mismo hasta que su traición se volviera irrelevante en comparación con mi éxito. El auditorio estalló en aplausos. Esa noche, cenando solo en mi habitación de hotel,
reflexioné sobre el camino recorrido desde aquel taller pequeño hasta este momento, desde la humillación en la casa de mis padres hasta ser un orador principal en conferencias internacionales, desde las noches llorando de rabia hasta dormir en paz, sabiendo que había ganado de la única forma que importaba, siendo mejor de lo que ellos nunca imaginaron que podría ser. Rodrigo había pagado su deuda financiera. Mis padres habían expresado arrepentimiento. El sistema legal me había dado la razón, pero nada de eso era lo que realmente importaba. Lo que importaba era que había convertido la peor traición de mi vida en el catalizador de mi mayor éxito, que había tomado el dolor y lo había transformado en propósito, que miles de emprendedores ahora protegían sus ideas gracias a las lecciones que aprendí en carne propia. La justicia verdadera no fue ver a Rodrigo arruinado, fue verme a mí mismo exitoso, de formas que la versión ingenua de mí, aquel que confiaba ciegamente en la familia, nunca podría haber imaginado. 8 años después, en el aniversario de la empresa que fundé y vendí, organicé una pequeña reunión con el equipo original. Marcela estaba ahí junto con los primeros empleados que me acompañaron cuando todo era incierto. Brindo, dije levantando mi copa por las segundas oportunidades, por la documentación meticulosa y por convertir las traiciones en trampolines. Todos rieron y brindaron. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, pasé frente al edificio donde alguna vez tuve mi primer taller. Ahora era una cafetería de moda. Me detuve unos minutos, recordando al hombre que fui en ese espacio, ingenuo, confiado, vulnerable. Agradecí silenciosamente a ese hombre por no rendirse, por documentar todo, por pelear cuando habría sido más fácil aceptar la derrota. Rodrigo vivía su vida. Mis padres vivían la suya, yo vivía la mía. Las 3 existencias paralelas que alguna vez estuvieron entrelazadas, ahora solo se tocaban ocasionalmente en almuerzos cordiales y mensajes breves. No era el final feliz de un cuento de hadas donde todos se reconcilian y se perdonan. Era algo mejor. Era realismo, era aceptación. Era paz conseguida no a través del perdón barato, sino a través del éxito implacable y la distancia saludable. La traición familiar me enseñó la lección más valiosa de mi vida. La familia no es quien comparte tu sangre, sino quien protege tus sueños. Y cuando tu familia biológica falla en eso, construyes tu propia familia con las personas que sí lo hacen. Marcela, Bernardo, los empleados leales, los emprendedores del proyecto Protección. Ellos eran mi verdadera familia ahora. Y en cuanto a Rodrigo, mis padres y todo ese capítulo doloroso, los dejé exactamente donde debían estar, en el pasado, como lecciones aprendidas, no como heridas abiertas, porque la mejor venganza nunca fue verlos caer, fue verme a mí mismo volar tan alto que su traición se convirtiera en solo un pequeño punto en la distancia, cada vez más lejano, cada vez menos relevante. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquel día en la cena familiar donde Rodrigo anunció triunfante su innovación fue en realidad el momento en que finalmente me liberé. A veces es necesario perderlo todo para descubrir cuánto ya tienes dentro de ti. En cuanto a aquellos que me traicionaron, espero que hayan aprendido algo. No por venganza, sino porque toda historia tiene una lección. La mía fue nunca subestimes a quien subestimas. Especialmente cuando ese alguien tiene la determinación de convertir tu traición en su mayor motivación. ¿Alguna vez has enfrentado una traición familiar que te obligó a elegir entre el perdón fácil y la justicia difícil? ¿Qué habrías hecho en mi situación? Déjame saber en los comentarios. Si esta historia te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por el apoyo y por acompañarme hasta aquí.